Buenas tardes, mi nombre es Jonathan García Ramírez, soy estudiante de la UNAT, me matriculé en el CA2 Quebradas, estoy en materia de acción psicológica y de la salud, ¿cierto? Esta es una actividad de reconocimiento sobre los términos contemplados y manejados en la materia y vamos a hacer un recorrido por el campo de la salud, comprendiendo y introyectando los conceptos de dicha rama de la ciencia aplicada. Bueno, hablamos de los niveles de la prevención en la salud, entonces hablamos de prevención primaria, ¿cierto? Que es la reducción al factor nocivo. Si hablamos de la reducción al factor nocivo, pues es de tener en cuenta básicamente que si la persona es una persona fumadora, teniendo en cuenta que fumar cigarrillo es una enfermedad también, porque según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de cigarrillo es una problemática de salud, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, hablamos de que si dejamos de exponer a una persona que es fumadora, ¿cierto? A un círculo donde se consume mucho cigarrillo, podemos lograr que la persona empiece a hacer, digamos, con el método de la reducción del daño una reducción del consumo de cigarrillo y no le va a hacer tanta falta como si viese o si estuviera conviviendo con las personas que fuman todo el tiempo, ¿cierto? Porque habría una activación y todo ese tema. Entonces, esa sería como la prevención primaria. Una prevención secundaria sería la capacitación a pacientes sanos y sin sintomatología. Ahí podemos tener como ejemplo el concepto del coronavirus, ¿cierto? Que es lo que está ahorita como en el auge en el tema de la salud. Entonces, la prevención secundaria en este caso se manifestaría por medio de los videos que vemos en televisión normalmente, donde dice lávate tus manos, utiliza el tapaboca frecuentemente, en todo momento. Esa sería como la prevención secundaria. La prevención terciaria ya hablamos de rehabilitación física, social y psicológica después de un evento. Entonces, digamos que una persona que tuvo un accidente por X o Y motivo, está apenas recuperando poder caminar de nuevo, ¿cierto? Entonces, la fisioterapia es un ejemplo vital en la prevención terciaria porque estamos hablando de que empieza a rehabilitarse por medio de terapia, ¿cierto? Donde empieza a caminar de nuevo, a recuperar su forma de caminar. O hablemos de otro ejemplo, un jugador de fútbol que se lesiona una parte de su pierna y empieza una rehabilitación no solamente con fisioterapeuta, sino también con un psicólogo del deporte donde va a ayudarle a entender que no, o sea, que empiece a tener en cuenta y a tener la movilidad de antes, porque muchas veces el miedo es algo que no permite que uno tenga la movilidad que tenía anteriormente al accidente, ¿cierto? Hablamos de promoción en la salud. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de enfermedades o afecciones, ¿cierto? No es que como usted no tiene enfermedades, pues usted es una persona saludable. No, ese no es el concepto. Es eh, bienestar físico, mental, ¿cierto? Si usted es una persona que está en sobrepeso y tiene dificultades a nivel mental, pues eso también es enfermedad como tal. El diagnóstico, el tratamiento y el control de enfermedades, pues es muy importante, es de vital importancia cuando hablamos del control de enfermedades, ¿cierto? Y un diagnóstico bien dado, que sea un diagnóstico con todo, pues que no sea solamente tuve la cita médica e inmediatamente me diagnosticaron, ¿no? Que sea con exámenes, que todo sea una comprobación, un paso a paso. Un estilo de vida en el medio ambiente y organización, atención a la salud, biología humana, todo esto es permeado por cultura, ¿cierto? Es dependiendo del entorno donde estemos, del contexto en el que nos movamos, donde se define salud o enfermedad, ¿cierto? Porque hay personas que definen enfermedad o cierto tipo de acciones o de actos de las personas, pero en otra cultura es muy normal. Entonces esto es dependiendo y es muy permeado por la cultura como tal, ¿cierto? El proceso de variaciones ininterrumpidas que acompañan el fenómeno vital del hombre, que es la niñez, la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, todo esto, que pues que no sean interrumpidas en ningún momento por alguna enfermedad. Hablamos de tres concepciones, ¿cierto? De tres concepciones de la evolución de la salud y de la enfermedad. Entonces, tanto la salud como enfermedad infieren en la realidad objetiva del cuerpo, el sufrimiento humano y lo acompañan acciones culturales y sociales. Eso lo explicábamos en el punto anterior. Para comprender el concepto de salud y enfermedad es necesario conocer el entorno afectado y el saber en qué posición está realmente. Digamos que es primero comprender en qué posición se mueve el paciente, en qué entorno se mueve el paciente para entender realmente cuál es el nivel de enfermedad en el que está.
niveles de complejidad. Entonces está el primer nivel y el segundo nivel, el tercer nivel, que son son los niveles de complejidad que tienen los sistemas médicos de cualquier ciudad, departamento, como tal. Entonces, digamos que en el primer nivel están situados los puestos de salud de los barrios, en el segundo nivel están los hospitales y en el tercer nivel ya están los centros de especialistas como tal. Referencia y contrarreferencia, cuando hablamos de, si yo tengo un paciente que no lo puedo tratar, ¿cierto? Como psicólogo, entonces debo referirlo al psiquiatra. El psiquiatra lo medica, lo estabiliza y hace una contrarreferencia, ¿no? Lo vuelve a enviar a nosotros para continuar nuestro proceso psicológico con el paciente estable y manejable. Entonces ya iniciamos un proceso de introspección, retrospección, ya para evaluar al paciente como tal y llegar a encontrar respuestas sobre su diagnóstico y su enfermedad. Entonces hablamos de un plan de acción en la salud, en mi salud, por decirlo así. Entonces, primero generar hábitos positivos en cuanto al deporte, ¿cierto? Montar bicicleta sería como lo que vamos a iniciar. Generar hábitos en cuanto a la alimentación, empezar a mejorar la alimentación, a que sea una alimentación en horas adecuadas, que sea una alimentación adecuada, que no sea excesiva, ¿cierto? Y que sea más nutrición como tal. Generar estrategias en cuanto al descanso y el sueño. El sueño es de vital importancia en cuanto a la salud se refiere, ¿cierto? Es importante que tengamos un sueño adecuado día a día. Todos estos cambios deben generarse de manera gradual, no puede ser de repente, porque un cambio muy fuerte puede ser nocivo para la salud y la estabilidad emocional, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, doy mis agradecimientos y espero que tengan una feliz tarde.